Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Biden en Atlanta agradece a los CDC y se compromete con la comunidad asiática. Huelga de hambre en Washington por ciudadanía para tepecianos. Sí se dice que no se van a concentrar en San Pedro Sula, sino que ahora lo van a hacer cerca de los puntos fronterizos. Además, nueva caravana desde Honduras. Y Estados Unidos destina fondos para cubrir funerales de víctimas del COVID-19. Comienzan las noticias en El Mundo al Día. Soy Yasmín López. El presidente Joe Biden llegó al estado de Georgia con dos temas en la agenda: discutir nuevos esfuerzos contra la pandemia y reunirse con la comunidad asiática de Atlanta, donde el fin de semana fueron asesinadas 8 personas, 6 de ellas asiáticas. Jorge Agobián está con nosotros para actualizarnos sobre este viaje. Adelante, Jorge. ¿Qué tal, Yasmín? El presidente Joe Biden primero se reunió en los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en Georgia. Allí habló con los empleados de este organismo, agradeció la labor que han hecho durante la pandemia y dijo que Estados Unidos y el mundo agradece el liderazgo. También repitió palabras que ha dicho anteriormente, diciendo que la ciencia está de vuelta. El presidente se reunió posteriormente con la vicepresidenta para hablar con la comunidad asiática impactada por esta asesinato de 6 personas de ese origen esta semana. El presidente envía un mensaje de que su administración tomará un camino feroz en contra de la xenofobia, la discriminación y el odio. Jorge, muchas gracias por tu reporte. Y la ola de violencia contra miembros de la comunidad asiática también fue discutida en el Congreso. Hubo testimonios emotivos y críticas hacia un legislador que cuestionó la necesidad de hablar sobre el tema, como nos informa Verónica Villafañe. Una mujer china de 76 años golpeada mientras esperaba cruzar una calle en San Francisco. Un anciano de 91 años brutalmente atacado en Oakland, California. Son algunos ejemplos recientes del aumento de asaltos y crímenes contra los asiáticos en Estados Unidos. Debido a crímenes como estos, la comunidad asiático-estadounidense ha llegado a un punto de crisis que no se puede ignorar. Para discutir la alarmante ola de violencia contra los asiáticos, se realizó una audiencia en la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, programada antes del ataque a los salones de masaje en Atlanta, en los que murieron 6 mujeres asiáticas. Durante la audiencia se mostraron fotos de víctimas y legisladores asiático-estadounidenses expresaron horror y dolor que sus comunidades son blanco de acoso a causa del coronavirus. Nuestra comunidad está sangrando, estamos sufriendo y durante el último año hemos estado pidiendo ayuda a gritos. Comentarios del congresista republicano Chip Roy causaron furor. No deberíamos tener un comité de miembros del Congreso controlando nuestra retórica porque algunos malhechores se involucran en alguna actividad maligna. No se trata de libertad de expresión, le respondió el congresista Ted Lieu. Dejen de usar términos racistas como virus kung fu. Cuando dicen cosas como esas, lastiman a la comunidad asiático-estadounidense. Los legisladores dicen que quieren una solución para detener los crímenes de odio. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Y en medio de la ola de inmigrantes centroamericanos que continúan llegando a la frontera sur de Estados Unidos, la Casa Blanca promete que serán más contundentes en su mensaje para disuadir a quienes piensan emprender esta travesía. Hacemos contacto con Arnaldo Rojas. Arnaldo, ¿cómo piensa el gobierno ser más asertivo en su mensaje? Yasmín, ciertamente no, aunque hoy mismo el gobierno de México anunció el cierre del paso fronterizo no esencial a través de su frontera con Guatemala para frenar el cruce de migrantes desde el sur. Ahora algunos se preguntan si ambas acciones están correlacionadas. Mientras familias enteras y menores no acompañados continúan llegando por cientos a la frontera sur de Estados Unidos, la Casa Blanca busca la manera de disuadirlos. El mensaje no es no vengas ahora, es no vengas de esta manera, nunca. La coordinadora de la Casa Blanca para Asuntos de la Frontera Sur, Roberta Jacobson, dijo a la agencia de noticias Reuters que el gobierno del presidente Biden será más enérgico en llevar ese mensaje, al tiempo que invierten en combatir las condiciones que promueven la migración desde Centroamérica. Tenemos que asegurar que estamos mejorando la situación
realmente ofreciendo mucho más esperanza. Por lo pronto, el gobierno insiste en que no existe una crisis en la frontera sur, aun cuando la cifra de menores en custodia de la patrulla fronteriza alcanza los 14,000. Y el mes pasado intervinieron a más de 100,000 indocumentados en la frontera sur. En Pensilvania, mientras tanto, esta joven Dreamer celebra el primer paso hacia su posible legalización tras la aprobación en la Cámara de Representantes de un proyecto de ley que traza un camino a la ciudadanía para aquellos que llegaron de pequeños al país. Siento que voy a poder por fin respirar y decir, no voy a tener miedo. No voy a estar con el temor de que si al día de mañana deciden quitar DACA, voy a quedarme sin documentos. Otro proyecto aprobado en la Cámara Baja ofrece alivio migratorio a ciertas personas con TPS y salida forzada diferida. A pesar de que 9 congresistas republicanos aprobaron el proyecto de los niños soñadores, ahora este proyecto legislativo pasa a la consideración del Senado, donde su aprobación es aún incierta, Yasmin. Seguiremos actualizando sobre este tema. Muchas gracias, Arnaldo, por el informe. Bien, y a familias y aliados de los beneficiarios del TPS se declararon en huelga de hambre para pedir al presidente Joe Biden y al Congreso de Estados Unidos que les otorguen un camino inmediato hacia la ciudadanía en el país. Diva Lizeth Cash estuvo en la protesta y cuéntanos, Diva Lizeth, ¿cuántas personas iniciaron la huelga de hambre hoy y cuáles son sus peticiones a las autoridades? Yasmín, 4 personas iniciaron esta huelga de hambre y serán relevados paulatinamente. Ellos hicieron declaraciones esta mañana precisamente desde aquí, desde la Plaza Black Lives Matter, frente a la Casa Blanca. Le explicaron a los medios de comunicación por qué tomaron esta decisión y también hablaron con los micrófonos de Voz de América para decir que aunque no son estadounidenses, son estadounidenses, pero no son tepecianos, explican cómo esta situación les está afectando directamente. A pocas cuadras del Congreso de Estados Unidos, Rebeca Vázquez, con tan solo 15 años, levanta con sus manos la carpa donde empezará una huelga de hambre de 3 días con el objetivo de llamar la atención del presidente Joe Biden y los legisladores para aprobar la ciudadanía de alrededor de 436,000 personas con permiso de protección temporal o TPS, extendido recientemente por la administración Biden hasta el 21 de octubre del 2021. Mis papás tienen TPS. Los 2 de ellos son de El Salvador. Si no tenemos una residencia permanente, van a quedar aquí en este país indocumentados. Y yo voy a tener que escoger de irme a un país que no conozco. Ella junto a 3 personas más están siendo monitoreados para cumplir a salvo su objetivo. Otras personas, miembros de los 60 grupos de Alianza Nacional del TPS en Estados Unidos, lo relevarán para así cumplir 43 días de huelga de hambre. Para ellos, aunque hubo un avance en la Cámara Baja y la bancada republicana propuso también un proyecto de ley, se necesita más apoyo legislativo para cristalizar el objetivo. Ayer nosotros logramos esta gran victoria en el Congreso de que pasara la RH6 y hoy estamos acá para pedirle al Senado y al presidente Joe Biden y a Kamala Harris y también que pasen una residencia permanente con camino a la ciudadanía para todos los tepecianos. Yasmín, finalmente esta delegación se trasladó a otra plaza aquí en el centro de la ciudad, pero según el comité organizador, ellos van a estar en los próximos días aquí frente a la Casa Blanca mientras llegan otras personas de distintas delegaciones del país a la capital de Estados Unidos. Esa es toda la información, vuelvo al estudio para más noticias. Muchas gracias, Diva Lizeth. Bien, y cada vez cobra más fuerza el llamado a una nueva caravana de migrantes que saldrá desde Honduras. Sin embargo, Óscar Ortiz nos informa que esta vez el encuentro será diferente. Veamos el informe. Bajo una nueva modalidad de concentración, al menos unos 6,000 hondureños estiman que salgan en una nueva caravana migrante con rumbo a Estados Unidos, pese a las últimas movilizaciones fallidas. Pero tal parece que su accionar cambiará, señalan organizaciones. Lamentablemente estos llamados son, la población acude a estos llamados y sí se dice que no se van a concentrar en San Pedro Sula, sino que ahora lo van a hacer cerca de los puntos fronterizos. Vamos a esperar nosotros qué va a pasar en esos momentos. En este caso, Plan Internacional explicó que estas nuevas modalidades migratorias no solo son un reflejo de que las migraciones no cesarán, sino hay un desarrollo social o de país. Una situación de desesperación, de desesperanza, una situación que está muy
pronunciada por la falta de oportunidades. Según expertos en migración, la violencia, la pobreza, desempleo, corrupción y otros siguen siendo fenómenos que obligan a migrar. Todavía nuestra gente sigue esperando soluciones a sus problemáticas inmediatas. La gente no tiene que comer, la gente no tiene empleo, no tiene atención en salud, mucha gente no ha podido restituir y rehabilitar sus medios de vida. Organizaciones de apoyo a migrantes estiman que al menos unas 300 personas salen a diario del país en busca del sueño americano. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Este viernes, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades actualizaron sus recomendaciones para el retorno de niños y adolescentes a las aulas en Estados Unidos. También se dio a conocer que miles de personas que perdieron a sus familiares por el coronavirus recibirán apoyo económico del gobierno por los gastos funerarios. Saludamos a José Pernalete, quien nos tiene todos los detalles. Adelante, José. Yasmín, se trata de un apoyo para esta larga cantidad extensa de personas y familias que han tenido pérdidas irreparables a lo largo de esta pandemia. Se trata de una aplicación que busca aliviar esta estrechez económica que atraviesan todas estas personas. La solicitud puede hacerse a partir del próximo mes de abril y los depósitos, ese dinero, esos recursos van a llegar vía recurso, vía depósito directo o también por depósito bancario. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, anunció que destinará recursos para gastos funerarios de las familias afectadas durante la pandemia. La instancia tomará en cuenta los sepelios registrados desde enero de 2020 y esta ayuda entrará en vigor a partir del mes de abril de este año. Esto ocurre cuando los CDC anuncian las instrucciones para la reapertura de clases presenciales a partir de escuelas de primaria. Hemos visto datos que demuestran que esto es seguro incluso en áreas de alta propagación comunitaria. La estrategia operativa de los CDC se centra en 5 medidas de mitigación en capas claves para las escuelas que realizan el aprendizaje en persona. Esto incluye el uso universal y correcto de máscaras, distanciamiento físico, lavado de manos, limpiezas para mantener las instalaciones saludables y pruebas de diagnóstico con rastreo de contacto rápido, en combinación con aislamiento y cuarentena y colaboración con los departamentos de salud locales cuando lanzamos la estrategia operativa. Por otra parte, en el sur de California, una de las salas de cuidados intensivos celebra que por primera vez desde que se inició la crisis de COVID-19 en Estados Unidos han despedido al último paciente de coronavirus. No se han registrado nuevos ingresos graves de COVID-19 por enfermedades subyacentes. Me pone la piel de gallina. Es realmente surrealista porque, ya sabes, hace un mes y medio nuestra unidad estaba llena de pacientes con COVID súper enfermos, muchos de los cuales no sobrevivieron. El equipo especial de respuesta contra COVID-19 de la Casa Blanca ha informado que durante los últimos 7 días se han inmunizado a 22 millones de estadounidenses en todo el país. Yasmín. Muy buenas noticias, José. Manténnos al tanto. Muchas gracias. La pandemia del COVID-19 puso en evidencia la corrupción rampante en América Latina. Belén Mora nos informa que, de acuerdo con Transparencia Internacional, la mayoría de los casos están vinculados a la compra y distribución de insumos y medicamentos y vacunas también. Más de 1.800 denuncias de corrupción recibió la organización Transparencia Internacional en los últimos 6 meses, la mayoría de ellas vinculadas a las compras y contrataciones durante la pandemia. Casos de corrupción vinculados con la distribución y la aplicación de vacunas ha sido sin duda y es un factor de desestabilización política. Explica desde Berlín Luciana Torchiaro. De acuerdo con el índice de percepción de la corrupción que publica la organización cada año, Venezuela, Nicaragua y Haití fueron los países peor catalogados en 2020. América Latina todavía tiene mucho que avanzar en materia de transparencia. Pero no fueron los únicos. Paraguay es otro de los calificados como altamente corrupto en el reporte. Este viernes el país sudamericano completa 3 semanas ininterrumpidas de protestas. Piden la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez, entre otras cosas, por el manejo de la pandemia. Se han hecho grandes sacrificios y a pesar de esa
buena predisposición inicial, el gobierno ha seguido con las provocaciones, no ha hecho lo que tuvo que hacer. Afirma Enrique Cost, una de las voces de las protestas. Señala que los cambios realizados por el gobierno paraguayo en respuesta a los reclamos no fueron suficientes. No se ha visto una mano más firme con los casos de corrupción. Al inicio de la pandemia, el gobierno paraguayo se ganó elogios de organismos internacionales por el manejo de la pandemia. Pero a un año, el país registra cifras récord de muertes y hospitalizaciones. Belén Mora, Voz de América. Y otra de las muchas cosas que cambió el coronavirus fue la forma de comunicarnos. Adriana Arévalo nos da detalles de un reciente estudio que muestra cómo la ausencia de contacto personal directo renovó la necesidad de oír más a los demás para superar la soledad y la ansiedad. Desde que los teléfonos son inteligentes y la comunicación digital es cosa del día a día, hablar por teléfono a viva voz es cada vez más raro. Sin embargo, y de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Nevada, Las Vegas, durante la pandemia las formas de comunicación consideradas como antiguas volvieron a ser relevantes. Las llamadas telefónicas forman parte de ello. Una de las mejores cosas que puede hacer es llamar a alguien. Si se siente estresado o se siente solo, entonces levante su teléfono, llame a un amigo, llame a un padre, llame a un hermano y vea dónde puede llevarlo, porque es un verdadero método de comunicación próspero que ha durado mucho más que estas otras cosas. Pennington, una de las investigadoras en el estudio, afirma que adicionalmente se demostró que mucha gente se siente incómoda con las famosas videollamadas, ya sea porque no manejan bien la tecnología o porque se intimidan al ser observados todo el tiempo. Además, el hecho de ver pero no poder tocar al interlocutor también afecta a muchas personas. Debido a que no se tiene la capacidad de ver a alguien cara a cara, y esto es un reemplazo en lugar de un suplemento, lo hace aún más difícil para algunas personas. Crees que has suplido tus necesidades y luego piensas y dices, no, todavía no puedo abrazar a la abuela. Pennington asegura que también se descubrieron nuevas formas de crear nexos y estrechar lazos, como las sesiones para cocinar en familia a través de Zoom. Algo más que quedó claro es que las dinámicas de comunicación cambiaron para siempre desde que el mundo se detuvo por la pandemia. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Alrededor de $30 aumentó la canasta básica en Nicaragua, un efecto del incremento sostenido en el precio del combustible. Donaldo Hernández nos dice que algunas personas están preocupadas porque dicen que el salario no les alcanza. Lucy Flores forma parte de los más de 50,000 docentes nicaragüenses que tienen un salario menor a $300. Esta semana la tomó por sorpresa el incremento de unos $30 en el precio de la canasta básica, la cual ahora se cotiza en alrededor de $430. Que me alcanza a mí medio sostenerme nada más, pero que yo vaya a comprar todo lo que equivale a una canasta básica, no lo compro. El economista Leonardo Torres explica que el incremento del costo del combustible es la razón del aumento de todos los artículos de consumo. Suben los productos porque aunque el productor no le sube el precio al producto, a la hora de transportar ese producto desde la finca hasta el mercado, eso requiere un camión y ese camión consume diésel y ese diésel está más caro y entonces te cobran más por transportar tu producto. Torres, quien también es funcionario del estatal Banco Central, estima que los salarios podrían mejorar porque este año, en su opinión, la economía del país crecerá. Nosotros calculamos un 2%, ya los organismos internacionales calculan un poquito más arriba. 2, 3%. Entonces el incremento de salario mínimo va a ser interesante el próximo año. Sin embargo, algunos sindicatos dudan de que los salarios de los trabajadores vayan a mejorar, debido a que este año solo hubo un incremento de alrededor de $3 en el salario mínimo. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Mientras tanto, en alerta se encuentra el sector agrícola de Venezuela. La falta de combustible ha impactado la producción de hortalizas, carne y leche en el país, al punto que agricultores advierten que el abastecimiento de alimento podría paralizarse. Adriana Núñez Rabascal nos trae el informe desde Caracas. La escasez de gasoil en el último mes ha provocado que los productos agropecuarios no puedan ser trasladados del campo a los mercados. Existe un riesgo, por supuesto, real de una parálisis en el sector. Unas 20 toneladas de hortalizas y 3 millones de litros de leche podrían perderse si no hay despacho de gasoil lo más pronto posible, según federaciones de ganaderos e industriales. Ciertamente la situación es insostenible, ya muchas de nuestras empresas están trabajando
como les mencioné, al 10%. El combustible, también conocido como diésel, es indispensable para poner en marcha la mayoría de los procesos agrícolas. De acuerdo con sus cálculos, apenas están recibiendo 1/3 de los 25.000 barriles de gasoil diarios que se requieren para poder mover sus tractores y otras maquinarias. Si no tenemos cómo transportarlo, si no tenemos cómo refrigerarlo, si no podemos prender nuestros generadores que también son a diésel, nuestras bombas, por supuesto que la crisis va a ser muchísimo peor. El gobierno de Venezuela atribuye el desabastecimiento de gasoil a las sanciones impuestas por Estados Unidos a su empresa Petróleos de Venezuela. Sin embargo, especialistas en la materia energética advierten que el problema obedece a la paralización de las refinerías. Y ante esta divergencia, los ganaderos le han pedido al presidente Nicolás Maduro permitirles importar gasoil a otras naciones como Colombia, a fin de reactivar la producción de alimentos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. ¿Cuáles son los secretos, anécdotas y los detalles detrás de las canciones que han marcado a distintas generaciones? De Julio Iglesias a Daddy Yankee, la historia musical de las últimas 5 décadas es material del nuevo libro de Leila Cobo. Los detalles los tiene Alonso Castillo. La música corre por sus venas. Leila Cobo traza en su nuevo libro un recorrido de casi 5 décadas. Eligió 19 canciones que dejaron sellos y movieron al mundo. Para la vicepresidenta de música latina de Billboard, la vanguardia que marcan los hispanos en la música es alentadora. El ojo del mundo está en ellos. Su responsabilidad es crear música que sea cada vez mejor, que cada vez conecte con más gente. Ritmos y vivencias que se materializaron en la conciencia, desde los que cantan Feliz Navidad de José Feliciano hasta quienes bailan Contrabando y Traición de los Tigres del Norte. Se destapó el tabú de los narcocorridos y gracias a esa canción los narcocorridos se volvieron comerciales y populares. La fórmula Despacito, los hits de la música latina contados por sus artistas, indaga en las canciones que se convirtieron en emblemas y que definieron distintas épocas. Junte de culturas, cómo la gente interpreta la música a su manera. Conga con Gloria Estefan, Burbujas de Amor de Juan Luis Guerra o Todos cantando La Tierra del Olvido de Carlos Vives son algunas de las historias que nos contará la pianista. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y a un inicio de la primavera, la capital griega, Atenas, ya disfruta de las tradicionales flores de almendro que abundan en la ciudad. Las colinas de la Acrópolis se han inundado de amapolas y margaritas, mientras que en la región Beria, la atracción son los enormes campos de melocotones. Un espectáculo que cada año congrega a millones de espectadores de todas partes del mundo. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.